¿Alguna vez has sentido esa punzada inquietante al pensar en lo que podrías llegar a ser si las circunstancias fueran las equivocadas? Es un pensamiento que la mayoría evita. No queremos mirarnos en el espejo y ver algo monstruoso, algo desconocido. Sin embargo, todos llevamos dentro una puerta, una entrada que podría abrirse al abismo más oscuro de nuestra psique. Y lo aterrador no es que la puerta esté allí, sino lo fácil que podría ser cruzarla. Imagínate en tu día a día, sentado en tu lugar de trabajo o en la comodidad de tu hogar, envuelto en la rutina. Todo parece normal, casi aburrido. Entonces, sin previo aviso, algo cambia. La estructura que sostiene las reglas de lo correcto comienza a desmoronarse. ¿Qué harías si de repente las normas sociales que guían tus acciones dejaran de aplicarse? ¿Seguirías siendo quien eres ahora? ¿Una persona honorable, decente, virtuosa? O quizás ese lado oscuro y primitivo que todos intentamos ignorar comenzaría a emerger, mostrando una versión de ti que nunca imaginaste. Hoy quiero llevarte a un lugar incómodo, un espacio en el que las luces son tenues y las sombras parecen más largas de lo normal. Es un viaje hacia la fragilidad de nuestra moralidad, hacia esa parte de nosotros que se oculta tras los buenos modales y las palabras educadas. Porque aunque nos gusta creer que el mal es algo ajeno, algo reservado para otros, la realidad es mucho más perturbadora. El mal no solo vive fuera de nosotros, habita en nuestro interior, esperando su momento, acechando en el umbral. Este no es un llamado a la desesperación, sino una advertencia. Cada uno de nosotros está más cerca de lo que imagina de cruzar esa frontera, de perderse en las profundidades de lo que tememos ser. Hoy exploraremos qué es lo que nos lleva a esa caída, cómo pequeñas decisiones aparentemente inocentes pueden convertirse en cadenas que nos arrastran hacia el fondo, y cómo el entorno puede moldearnos hasta convertirnos en algo irreconocible. Abróchate el cinturón. Este viaje no será fácil. Aquí no hay héroes perfectos ni villanos evidentes, solo seres humanos enfrentándose a su propia oscuridad. Y, Jins, al final, te haré una pregunta inquietante, una que no podrás evitar responder. Si estuvieras en ese borde del abismo, ¿tendrías la fuerza para retroceder o terminarías cayendo? Antes de adentrarnos en el tema de hoy, quiero compartir con ustedes una historia. No es solo un relato, es un espejo que podría reflejar aquello que tememos enfrentar de nosotros mismos. Escúchenla con atención, porque las lecciones que encierra nos acompañarán durante el resto de este viaje. Era una noche oscura y gélida, de esas que parecen devorar todo lo que la luz intenta tocar. Carlos, un hombre de 30 y tantos, caminaba hacia su casa después de una larga jornada laboral. Las calles estaban desiertas, y el silencio solo era interrumpido por el eco de sus pasos sobre el asfalto mojado. Había algo extraño en el aire, una tensión que hacía que su respiración se sintiera más pesada, aunque no podía explicarlo. Cuando dobló una esquina, lo vio. Un hombre estaba tirado en el suelo, inmóvil, justo bajo la luz parpadeante de una farola. Su primera reacción fue detenerse. Observó al desconocido desde la distancia, evaluando si debía acercarse o simplemente seguir su camino. Tal vez esté borracho, pensó, pero algo no cuadraba. El hombre no se movía en absoluto, como si el frío lo hubiera dejado atrapado entre la vida y la muerte. Carlos tragó saliva y avanzó un par de pasos, la duda creciendo en su pecho. A medida que se acercaba, notó que la ropa del hombre estaba rota, como si hubiera luchado con alguien o algo. Sus manos temblaban, aunque no sabía si era por el frío o por el miedo. Finalmente, se inclinó y tocó el hombro del hombre con cuidado.
En ese instante, el desconocido levantó la cabeza de forma abrupta. Su rostro estaba desfigurado, no por heridas, sino por una expresión que no era humana. Una mezcla de rabia, terror y algo más. Algo que Carlos no podía nombrar. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre murmuró algo apenas audible, como un susurro que el viento parecía arrastrar. «No lo dejes entrar, no lo dejes entrar». Carlos retrocedió, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar. Pero no había nadie más allí, solo la oscuridad, el frío, y ese hombre que seguía repitiendo las mismas palabras una y otra vez, como un mantra desesperado. Entonces, en lo profundo de la calle, donde la luz no llegaba, algo se movió. Una sombra, o tal vez una figura, algo que no debería estar allí. Carlos tenía que decidir: ayudar al hombre y enfrentar lo desconocido, o dar media vuelta y regresar a casa, dejando atrás ese inquietante encuentro. Pero, ¿qué harías tú? Porque en noches como esta, las decisiones pueden definir no solo quién eres, sino en qué te puedes convertir. Después de escuchar la historia, es imposible no sentirse inquieto. Esa sensación de estar al borde de algo desconocido, de mirar al abismo sin saber qué podría devolverte la mirada, nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza. Porque aquí está lo verdaderamente perturbador. Todos hemos estado en algún momento en una situación donde nuestra moralidad es puesta a prueba, donde lo que elegimos puede definir qué tan cerca estamos de cruzar esa línea hacia lo oscuro. Pero, ¿qué nos lleva a actuar mal? El mal rara vez aparece de golpe. No es una explosión repentina, sino un goteo constante, una erosión sutil de nuestros valores. Comienza con decisiones aparentemente insignificantes. Ignorar lo que sabemos que está mal, justificar comportamientos cuestionables con un «no es tan grave», o simplemente mirar hacia otro lado cuando deberíamos actuar. Esos momentos, que parecen triviales, son los ladrillos con los que se construye el puente hacia el abismo. Philip Zimbardo, en su obra El efecto Lucifer, lo describe de manera escalofriante. Bajo las condiciones adecuadas, cualquiera de nosotros puede convertirse en un agente del mal. No porque seamos inherentemente malvados, sino porque el entorno puede moldearnos de formas que ni siquiera imaginamos. Aquí es donde entra en juego algo crucial: el poder del entorno como catalizador del mal. Imagina encontrarte en una situación como la del famoso experimento de Milgram. Una figura de autoridad te ordena hacer algo que sabes que está mal, pero te asegura que es necesario y que tú no serás responsable de las consecuencias. ¿Tendrías la fuerza para detenerte o serías como el 65% de los participantes que aplicaron descargas eléctricas crecientes, incluso cuando las víctimas gritaban suplicando que se detuvieran? El entorno tiene un poder casi invisible, pero abrumador. Nos empuja, nos manipula, nos transforma, y antes de que nos demos cuenta, nos hemos convertido en algo que jamás imaginamos. Un ejemplo aún más perturbador es el experimento de la prisión de Stanford, donde estudiantes universitarios, personas comunes, se transformaron en abusadores en solo 6 días. ¿Por qué? Porque se les dio poder, se les deshumanizó a las víctimas y el entorno les permitió actuar sin consecuencias. Pero el mal no solo se alimenta del entorno. Hay otro factor que lo hace aún más peligroso: el lenguaje. Las palabras, cuando se utilizan como armas, tienen un poder hipnótico. Pueden transformar lo inaceptable en algo aparentemente necesario. La tortura se convierte en interrogatorio mejorado. El genocidio se disfraza como limpieza étnica, y de repente lo que debería horrorizarte parece razonable. Estas narrativas, si no las cuestionamos, nos convierten en cómplices, incluso sin darnos cuenta.
Y esto no es algo que solo haya ocurrido en el pasado. Mira a tu alrededor. Las mismas dinámicas siguen presentes en nuestra sociedad, disfrazadas con un lenguaje pulido y narrativas manipuladoras. Pero el mal no siempre aparece con un rostro evidente. A veces se oculta tras una máscara de normalidad, detrás de la rutina, esperando pacientemente el momento perfecto para emerger. La verdadera pregunta es, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Carlos, enfrentando lo desconocido, sintiendo el peso del abismo que te observa desde las sombras? ¿Serías capaz de mantenerte firme o caerías? Porque al final, no se trata de si estás cerca del abismo, sino de si tienes la fuerza para retroceder antes de que sea demasiado tarde. Y así, llegamos al final de este inquietante viaje. Hemos explorado las sombras de la mente humana, esa zona gris donde el bien y el mal se entrelazan, y nos hemos enfrentado a la aterradora verdad de que todos llevamos dentro un potencial tanto para la luz como para la oscuridad. Lo importante no es negar esta dualidad, sino reconocerla y estar preparados para enfrentarla. La historia de Carlos y las investigaciones de Zimbardo no son solo relatos aislados o teorías psicológicas. Son espejos en los que debemos mirarnos. Nos enseñan que el mal no siempre surge como algo evidente, sino como una acumulación de pequeñas decisiones que con el tiempo pueden transformarnos en algo que nunca imaginamos ser. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación que ponga a prueba tu moralidad, detente, reflexiona y decide conscientemente quién quieres ser. Porque aunque el abismo siempre estará allí, no estás destinado a caer. Dentro de cada uno de nosotros reside tanto el potencial para el mal como para el heroísmo. Si este viaje por los rincones más oscuros de la mente humana te dejó pensando, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Tu apoyo es lo que nos permite seguir explorando temas que realmente importan. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que podrías resistir la presión del entorno o sucumbirías al abismo? Déjalo en los comentarios. Estaré leyendo tus respuestas.